La etiqueta que estamos utilizando esta tarde en contexto para que nos acompañen en las redes sociales. Comenzamos nuestra primera entrevista. Aarón Olmos es economista y con él vamos a conversar sobre esta reforma que la Asamblea Nacional ha aprobado y esperamos entonces sea promulgada en Gaceta Oficial por el Ejecutivo Nacional a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. En estudio tuvimos hace algunos días a Ramón Lobo, diputado y miembro de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, que nos explicaba que esta ley tiene como norte retomar el valor del bolívar, retomar la usabilidad del bolívar y por supuesto también incrementar la recaudación tributaria del Estado venezolano con un esquema que incentive la usabilidad del bolívar frente a la imposición de estas impuestos a las transacciones en divisas y también criptomonedas. Gracias, Aarón Olmos, por estar con nosotros y quisiéramos comenzar con una visión global respecto a esta reforma. Hablamos de reforma porque es una ley que en 2015 hablaba de las grandes transacciones financieras, pero exclusivamente a transacciones en bolívares. Hoy la realidad es que la economía venezolana es un hecho político notorio, que la economía está en un proceso en el que la fijación de precios está basada en el dólar. Esta realidad hoy lleva a esta reforma, pero ¿cómo podemos interpretarla también? ¿Cómo puede impactar en campo, ¿no? en la realidad de la economía venezolana? Claro, Carlos. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Antes que nada. Sí, bueno, en principio hay que recordar que es una ley que no es reciente, es una ley que tiene tiempo, tiene sus años, 2016, 2015 a la fecha. El espíritu de la ley estaba orientado originalmente pues a gravar operaciones, como lo dice, grandes transacciones financieras, ¿sí? Entre grandes agentes económicos a través del sistema financiero nacional, ¿no? Esta es una reforma parcial. Esta reforma parcial plantea modificaciones que la primera de ellas es ampliar la base de contribuyentes. Personas naturales y jurídicas van a ser sujeto y objeto de esta norma en términos de las características de lo que la reforma en el artículo 4 te habla, de los tipos de contribuyentes especiales sujetos pasivos. Otro elemento interesante, como tú lo decías, es la inclusión de las operaciones en divisas y las operaciones en criptoactivos, que es un reconocimiento por parte del Ejecutivo Nacional de una mayor circulación de monedas distintas al bolívar en una lógica multimoneda, que Venezuela ya no es un país dolarizado de facto, Venezuela es un país donde múltiples medios de pago están presentes y muchas monedas de otros países también, peso colombiano, real brasilero, euro, dólar, oro directamente, criptoactivos, ¿eh? Y el hecho de que se intente gravar este tipo de operaciones es reconocimiento por parte del Estado al volumen que hoy representan en transabilidad. Claro que representan. Entonces, llama mucho la atención que si bien el espíritu de la norma a nivel de su reforma, según lo que te dice la exposición de motivos, es darle protagonismo al bolívar. Recordemos que el bolívar por el 318 constitucional es nuestra moneda de curso legal, es la moneda de presentación, es la moneda oficial del país. Sin embargo, la propia dinámica económica de los últimos 7 años ha hecho que el propio bolívar pierda lógica y valor intrínseco dentro de la economía nacional. Razón por la cual se han abierto tantos espacios a diferentes medios de pago. Las características propias del dinero, que en términos del bolívar se han ido perdiendo. Reserva de valor, sigue siendo unidad de cuenta, un elemento de referencia para precios. Sin embargo, lo cierto es que otras monedas siguen estando más presentes y precisamente el venezolano busca garantizar el valor de su trabajo en una moneda distinta. Ahora, dentro de esta modificación que se hace, esta reforma parcial a la ley, se incluyen las criptomonedas, que también es un punto importante a mencionar, porque en la práctica, ¿cómo se puede ejecutar este seguimiento, este trabajo para que el Estado pueda entonces finalmente llevar a cabo una recolección, una recaudación tributaria basado más allá de los porcentajes, que también lo vamos a conversar, porque los titulares que han circulado respecto a este tema es que hasta un 20% puede ascender el impuesto a las grandes transacciones. Pero en este caso concreto, transacciones en bolívares se registran a través de sistemas contables establecidos, puntos de venta, transacciones que quedan de alguna forma, pero cuando lo ampliamos a transacciones fuera del sistema bancario, hablamos de operaciones en efectivo y hablamos del mundo de las criptomonedas, son sistemas descentralizados. ¿Cómo es aplicable en este tipo de transabilidad a nivel comercial? Bueno, fíjate, lo interesante de la norma es que para que ella tenga sentido, debe operar desde el punto de vista del registro, en parte de las personas naturales y jurídicas que hacen operaciones en monedas distintas al bolívar y criptoactivos distintos al petro, ¿no?
Para que pueda ser grabada una operación necesariamente tiene que dejar trazas, tiene que estar registrada de alguna manera, bien sea en el Sistema Financiero Nacional, bien sea con puntos de venta, bien sea registro en el libro de ventas a nivel contable. Pero tú acabas de decir algo muy importante, que son las operaciones que se hacen al menudeo fuera del sistema financiero y que son, bueno, que no queda necesariamente alguna operación registrada en algún lado, ¿no? Bueno, y va a ser además es su naturaleza, ojo. que es normal, pues. Y en el tema de los criptoactivos, que son descentralizados y distribuidos, la propia operación de las cadenas de bloque y las billeteras digitales hace un poco difícil, por no decir imposible, la posibilidad de tú saber de dónde a dónde y quién hizo la operación. Si de alguna manera algún comercio o personas naturales está recibiendo criptoactivos y está llevando el registro según la norma contable, boletín de aplicación número 12, versión 0, de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de febrero del año 2020 para registro de operaciones en criptomonedas, bueno, quedará evidencia de sus operaciones y será entonces grabado según la alícuota que corresponda. Sin embargo, la mayoría de las operaciones no están siendo registradas necesariamente bajo la norma y quedan solamente en la cadena de bloque. Es allí cuando uno revisa el artículo 4 de esta reforma parcial, llama la atención los numerales 5 y 6, que tienen que ver con los contribuyentes especiales sujetos pasivos que hacen operaciones en criptoactivos, el numeral 5 dentro del Sistema Financiero Nacional y en el numeral 6 fuera del Sistema Financiero Nacional. Llama poderosamente la atención porque las operaciones en criptomonedas siempre ocurren fuera del Sistema Financiero Nacional. Claro, porque cada quien tiene su billetera. Es así. Ahora, dentro también de lo que es el compendio de modificaciones que se hace a estos artículos, entramos en el tema de los porcentajes. Como decimos, es una reforma, la ley de 2015 establece un porcentaje, hasta el 2% en el caso de las operaciones, aclaramos nuevamente, grandes transacciones financieras en su momento. Hoy se amplía a personas naturales, pero los montos de estos términos porcentuales ascienden dentro de la norma hasta el 20% que queda establecer al Ejecutivo. Hoy no ha salido en Gaceta Oficial la norma, no sabemos cómo va a quedar, por supuesto, pero un impuesto al 20%, evaluando el peor escenario para comenzar, ¿qué significa para la economía? Bueno, fíjate, si el límite superior es el que se termina fijando para operaciones de todo tipo, moneda extranjera y criptoactivos, bueno, estamos hablando de un quinto del total de lo que sería esa base imponible, ¿no? Demasiado. Sumando el impuesto al valor agregado también. Es correcto, pues el 16% del IVA y todo esto. A final de cuentas, la razón por la cual después de haber sido aprobada en segunda discusión y que todavía no la tengamos en Gaceta, llama poderosamente la atención porque evidentemente pues tuvo que haber sido en principio revisada por gremios académicos, profesionales, empresariales, generar opinión desde el punto de vista del impacto que va a tener en la economía, una economía que es mayormente dolarizada, una economía que ha tenido en sus últimos meses y en su último año una recuperación económica motivado al hecho de que en principio estás utilizando divisas y estás utilizando medios alternativos de pago. Entonces castigar estos medios alternativos de pago para favorecer al bolívar quizás no es la manera más prudente o más idónea de darle protagonismo. Para tú darle protagonismo al bolívar tienes que hacerlo incrementando la capacidad productiva del país, dándole valor intrínseco a la moneda y elevando el valor del salario real, haciendo que los bolívares compren más cosas. Pero si de alguna manera no estás haciendo política económica para incentivar la actividad vinculada al PIB, la oferta interna y elevar el valor de la moneda, bueno, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, de alguna manera es una toma de decisión que es regresiva, que es castigadora, que es confiscatoria y que le quita la capacidad a esa base amplia ahora de contribuyentes, bueno, de poder quizás resguardar sus ahorros en algo distinto al bolívar. Me podrán decir, bueno, pero el tipo de cambio se está manteniendo entre 4 y 5 bolívares, por ejemplo, y la inflación no tendría por qué ir a tal velocidad, y de hecho lo vemos con los indicadores del Banco Central de Venezuela. Una desaceleración de la cifra de inflación. Claro, pero ¿a qué costo se está logrando ese establecimiento entre 4 y 5 bolívares? Una gran cantidad de intervenciones cambiarias, 68 intervenciones cambiarias el año pasado, 535 millones de dólares, apenas en el primer trimestre del año ya tenemos gran cantidad de intervenciones, por unos montos en millones de dólares muy elevados, y lo cierto es que la mejor vía para elevar el valor interno de una moneda, entendiendo que está representado por el PIB, es la actividad productiva. Entonces, aquí lo que de alguna manera llama poderosamente la atención es que vas a castigar los medios de pago que más bien te están ayudando a mantener ciertos niveles de equilibrio y estabilidad. Al regreso de la pausa vamos a hablar de esa realidad, del entorno económico hoy de Venezuela. Es muy común en redes sociales que hay debates de si Venezuela se arregló o Venezuela no se arregló, y quisiéramos comenzar a abordar un poco este tema también con nuestro invitado Aaron Olmos para cerrar el caso de
del manejo de esta reforma a la ley de grandes transacciones financieras. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con más. Recuerden nuestras redes sociales, @encontextopisoy.